Hola, ¿qué tal? Buenos días. En unos segundos daremos inicio a esta transmisión. Muy bien, pues tenemos todo listo. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este tiempo para escuchar este webinar que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes. El día de hoy me acompaña la doctora Laura Eugenia Romero Robles y la profesora Ruth Rodríguez. Les comento que el webinar del día de hoy se llama El papel de las mujeres en la ingeniería el webinar se llama Se buscan profesores inspiradores de matemáticas. Este webinar es parte de una serie de webinars que se llama El papel de las mujeres en la ingeniería y la ciencia. Para ello, la doctora Laura nos compartirá por qué es relevante esta serie de webinars que estamos preparando para ustedes. Antes de ello, la voy a presentar. La doctora Laura Eugenia Romero Robles es profesora del Tecnológico de Monterrey y directora de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y Ciencias Químicas. Actualmente es vicepresidenta de iniciativas de LACSEI, Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería. Es líder nacional del Comité Promotor de MIC Mujeres en la Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Promueve temas de equidad de género y empoderamiento de la mujer en el área de ingeniería y ciencias, a través de la organización de eventos para atraer talento y realizar networking con investigadores, empresas, comunidad tech y actividades de emprendimiento. Muchas Perfecto. Gracias, Rubí. Muchas Adelante. Gracias. A nombre de MIC, Mujeres en Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, y LACSEI, Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería, les damos la más cordial bienvenida a este primer webinar con la doctora Ruth Rodríguez. Se buscan profesores inspiradores. ¿Y quién sino ella, que es una mujer altamente inspiradora en nuestra institución, para hablarnos de ese tema? Gracias, Ruth. En estos tiempos adversos, crear lazos de cooperación entre instituciones es de suma importancia en el ámbito científico y tecnológico, tanto para la LACSEI como para mujeres en ingeniería. Cooperar significa compartir lo mejor de cada una de nuestras instituciones para enfrentar juntos retos globales y crecer unidos. Fue Charles Darwin quien dijo: no es la especie más fuerte la que sobrevive, no es la especie más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor responde al cambio. Y hoy es tiempo de reinventarnos y de responder unidos como comunidad científica y tecnológica ante estos tiempos adversos. Cooperación, creo que es una palabra clave el día de hoy. Y esa cooperación nos ayudará positivamente ante la adversidad. Esta serie de webinars que hoy iniciamos, le tenemos preparado, tiene como objetivo precisamente unir esfuerzos para abordar de forma masiva contenidos y temas de interés común, establecer esquemas de cooperación y estrategias para el desarrollo conjunto y el empoderamiento de todos nuestros miembros. Agradezco infinitamente su presencia y esperamos que sea de su agrado. Ruth, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu amplia experiencia. Me despido y esperemos que les guste. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Estaremos pendientes de las fechas para los próximos webinars relacionados con esta serie. Gracias. Muy bien, pues ahora daremos inicio a este webinar. Se buscan profesores inspiradores de matemáticas. La profesora Ruth Rodríguez es profesora e investigadora de matemática educativa. Su interés es el estudio de las matemáticas en el área de ingeniería a través de la modelación y simulación computacional. Actualmente coordina el Grupo de Investigación Latinoamericano de Formación en Ingeniería desde la Matemática Educativa. Adelante, Ruth. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Rubí, y pues gracias a Laura Romero también por la presentación de la serie de webinars.
Pues es para mí un gran gusto estar hoy con ustedes y pues agradecerles primeramente el tiempo y la disposición que tienen en escuchar esta charla. Pues como bien me presentó Rubí, la charla la he titulado vamos a ver. Me permití titularla "Se buscan profesores innovadores para la enseñanza de la matemática". Se buscan profesores innovadores en general, decía Laura, aunque obviamente por mi sangre matemática voy a enfocarme ligeramente a hablar sobre esta ciencia en particular. Y como vieron desde la invitación en Facebook, estamos siendo apoyados por 4 instancias de las cuales voy a hablar el día de ahorita. Por MIC, por LACSEI, por He4She y por Equalitech. Más o menos la agenda de la sesión la he organizado en estos 2 momentos. Si bien es cierto que la invitación es, ando buscando colegas que quieran efectivamente colaborar, como dice Laura en estos momentos, la colaboración, las redes de colaboración son muy importantes. Ante todo, quiero hablarles sobre cómo nace ya en esencia este webinar, porque este interés que tenemos en esta serie de pláticas. Y obviamente tocar un tema que es muy importante para nosotros, que es la equidad de género en las áreas STEM. Particularmente en matemáticas, pero voy a hablar un poco de las áreas STEM. Y ya en una segunda parte de mi charla voy a hablarles de la innovación en la enseñanza de las matemáticas, empezando por definirles qué es el inspirador y, bueno, sobre todo qué hemos aprendido de nuestra experiencia. Bueno, voy a pasar esto, es lo que Rubí nos platicó. Esta es una primera participación de varias que esperemos a través de todo este año 2020 vamos a estar teniendo en colaboración con LACSEI, con MIC y con el Observatorio de Innovación Educativa del TEC. Primeramente les platico que esta idea nace más o menos en enero del 2019, el año pasado, cuando el Tecnológico de Monterrey decide adherirse a la campaña solidaria de la ONU Mujeres, He4She. La idea de esta iniciativa internacional, si la han escuchado, es que las instituciones, en este caso, asuman compromisos que permitan erradicar la violencia de género, la desigualdad de género, perdón, en nuestro país. Y entonces el licenciado Salvador de Alba, y en la foto, pues firma con la gente de ONU Mujeres un compromiso. Y pues que primeramente quiero platicarles qué es este compromiso. Este compromiso tiene que ver con 9 iniciativas muy importantes que esta institución se ha hecho el trabajo, ha comprometido labores y acciones durante 2 años para poder apoyar en estos 9 puntos. Entonces, pues me gustaría empezar con un video porque creo que mis compañeros lo van a decir mejor que yo. Y para eso, pues les voy a invitar ahorita a todos que ubiquen dónde está en su dispositivo que están usando, que ubiquen dónde está la parte de sonido. Me parece que no puedo compartir pantalla, perdón, porque estamos compartiendo pantalla acá, y ahora sí vamos. Los invito a que le bajen ligeramente a su dispositivo, que bajen el sonido para que no se asusten un poquito con el ruido. Sí, como decía Ruth, sí es bueno que ubiquen antes de que pongas play el video, el control del audio para que ustedes lo puedan controlar. Porque inicia como que muy fuerte el volumen, pero ya ustedes mismos lo pueden controlar. Adelante. Entonces, ¿sí están viendo la pantalla del iPad? No. No, ¿verdad? Bueno, estamos en vivo, recuerden. Sí, no te preocupes. La pantalla del iPad todavía no se ve. No te preocupes. A ver, ahí vamos, 3, 2, 1. Ahí va. Del Tecnológico de Monterrey. Está en mí. Implementar puntos de atención en las regiones para la prevención y atención de la violencia de género en nuestra institución. Está en mí. Compromisos a lograr durante 2 años. Publicación del Plan de Igualdad de Género del Tecnológico de Monterrey. Está en mí. Implementar puntos de atención en las regiones para la prevención y atención de la violencia de género en nuestra institución. Está en mí.
Fortalecimiento y mejora continua del protocolo de violencia de género a nivel nacional. Está en mí. Formación en igualdad de género y prevención de género para la comunidad TEC. Está en mí. Continuar los esfuerzos de diversidad e inclusión laboral para incrementar el número de mujeres en puestos directivos. Está en mí. Desarrollo de las mujeres en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Está en mí. Incrementar el número de grupos estudiantiles que promuevan la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Está en mí. Promover aportaciones académicas en materia de género. Está en mí. Desarrollar un grupo de trabajo en un consorcio internacional de universidades acerca de la igualdad de género. Está en mí. Está en mí y está en todas y todos tener un mejor TEC y tener un mejor país. Está en mí. Está en mí. Está en mí. Está en mí. Entonces, como pueden ver, lo que hace esta iniciativa, voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchas. Bueno, como comentaba, lo que permite esta iniciativa es, vamos a ver, invitar a todas las instituciones que se adhieran a fomentar estos 9 grandes puntos, ¿no? Entonces aquí me gustaría resaltar particularmente el primero, que no voy a ahondar mucho en eso, pero tiene que ver con un plan de igualdad de género. El quinto, que tiene que ver con asegurar la igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse y crecer, tanto académica como profesionalmente hablando. Y el 6, que es el que más nos interesa en esta charla, pues es el desarrollo de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Quizá está de más decirlo por el público que quizás se conectó. Voy a estar haciendo alusión al acrónimo STEM, STM, que son las siglas en inglés de las 4 grandes áreas que se refieren a ciencia, a tecnología, a ingeniería y a matemáticas. Entonces, muchas iniciativas STEM de las cuales vamos a hablar hoy están apuntalando a poder desarrollar, tener mayor participación de las mujeres en estas 4 grandes áreas. Particularmente por mi formación matemática, me voy a interesar un poco más por la matemática, pero voy a tratar de hacer un paraguas que involucra las 4 áreas. Ese fue el primer punto de partida. Eso fue en enero del 2019 y en agosto, la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, a través de nuestro decano nacional, que es el doctor Sertuche, ahí en la fotografía, decidió firmar otro acuerdo más interno respecto a la Escuela de Ingeniería. Esto es lo que se conoce como la iniciativa Mujeres en Ingeniería y Ciencia, que les decimos MIC, la iniciativa MIC. Tenemos ahí una página de Facebook, si nos quieren seguir, próximamente Instagram, y es la doctora Gabriela Ortiz la que está a cargo de esta iniciativa. Y lo que se pretende es, digamos, aterrizar las 9 iniciativas generales para todo el TEC de Monterrey, particularmente la Escuela de Ciencias. Y entonces, como sabrán muy bien, de manera natural nos toca desarrollar el punto número 6. Cómo desarrollar mecanismos, estrategias para asegurar que tengamos un mayor número pues, de alumnas en las escuelas de ingeniería, pero también hemos volteado a ver hacia los niveles primaria, secundaria, los niveles previos, para cómo promover el amor por estas 4 áreas, ¿no? No solamente ingeniería, sino matemáticas. Y pues como la doctora Laura Romero, quien amablemente me presentó, ella es ahora colega del TEC de Monterrey, de la Escuela de Nanotecnología, antes licenciada en Ciencias Químicas. Ella es la actual directora y es también vicepresidenta de este organismo, LACSEI. LACSEI, para los que no lo conozcan, es el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería. Y lo que hace como organismo una red nacional, una red muy interesante, que he tenido la oportunidad de participar en sus eventos hace 3 años, 3 veces seguidas. Pues la idea que este webinar nace porque estaba previsto que en julio, que nos íbamos a reunir en Argentina,
y vamos a hacer un panel de equidad de género en las ciencias. Justamente lo coordina la doctora Laura Romero, me estaba invitando, y de ahí surgió la idea de, ¿y por qué no creamos una serie de webinars previos a todo a este panel, ¿no? Que haya un trabajo previo para poder, pues, aprovechar más. Por lo que estaba explicando, quizás se posponga por la situación actual que vivimos, pero esto está enmarcado en esa iniciativa del ACSE. Y por último, y no menos importante, me gustaría hablarles de Qualitec. ¿Qué es Qualitec? Bueno, hemos trabajado también muy de cerca con lo que es hoy el Comité de Equidad de Género del TEC de Monterrey. Este es coordinado y liderado por la doctora Luz María Velázquez, Lumi Velázquez le decimos. Y bueno, una de las cosas interesantes, ellos van a participar, por ejemplo, mucho en el punto 1 de crear un plan de equidad de género, que va a ser muy importante a nivel nacional, a nivel institucional del TEC de Monterrey. Y otra cosa que se me hace muy valioso compartir con ustedes es que Equalitec lo que hace es promover lo que es el Premio Mujer Tech. Cada 8 de marzo, que como saben es el Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo Equalitec decide otorgar un premio en diferentes categorías. Categoría ciudadanía, en categoría mujer emprendedora, pero también en la categoría ciencia y tecnología, ¿no? Tiene diferentes tecnologías. Entonces, por ejemplo, eso me parece que voy a hablar de eso, de las iniciativas valiosas que nos van a ayudar a nosotros como profesores de matemáticas a visibilizar más el trabajo que hacen las mujeres en diversas áreas de la ciencia. Esta es la foto de las ganadoras de este año. La ceremonia fue en Guadalajara. Es una ceremonia muy bonita, muy motivadora, que se transmite en live stream, que recomiendo mucho ver, y que creo que es muy valioso que las chicas jóvenes que están como interesadas en estudiar algo de estas áreas, pues permitan ver estos ejemplos exitosos de mujeres que han incursionado en diversas áreas. Y como lo de nosotros es la ciencia y tecnología, pues quiero hablarles, por ejemplo, de las ganadoras de este año. Para que se den una idea, las ganadoras de este año son la doctora Rocío Ortiz. Ella es una químico farmacobióloga de la Universidad Veracruzana. Básicamente, cuando uno postula, pues lo que se hace es resaltar, dependiendo de la categoría, en este caso ciencia y tecnología, pues su gran labor como investigadora, su número de publicaciones. Y a la derecha está Ivana Collado. Ella es, como verán, es muy joven. Ella tiene 23 años. Empezó estudiando en su natal León, Guanajuato, pero viene al TEC de Monterrey como ingeniero mecatrónica y pues ganó una estancia para estar en la Universidad Carnegie Mellon y actualmente pues es una investigadora joven, como verán, y muy destacada. Ella actualmente es la líder de un proyecto que se llama Percepción y Software de Equipos de Vehículos Autónomos No Tripulados del TEC de Monterrey. ¿Y por qué hago alusión particularmente a estos casos? Porque vamos a ver, cuando veamos ahorita los números que no son muy halagadores, que es muy importante que empecemos a hacer cada vez más visibles que sí existen mujeres en la ciencia, que son muy pocas, pero existen, y que se promuevan o se visibilicen en diferentes medios, redes sociales, los medios de comunicación, este tipo de ejemplo, para que las niñas más pequeñas, las más jóvenes, puedan empezar a tener esos referentes y esos modelos de seguir, de saber que es posible, ¿no? A mí me gustaría compartir particularmente a Carmen Victoria. Ella fue la ganadora el año pasado. Bueno, yo siempre, aparte de ser matemática, he tenido un gusto muy fuerte por la astronomía. Me ha enamorado siempre esa parte. Y bueno, Carmen Victoria, ella estudió una maestría en Francia y actualmente colabora con la NASA. Es la primera mujer astronauta análoga mexicana que participa en un proyecto de simulación en lo que es los proyectos de Marte. Tuve la suerte de conocerla el año pasado y bueno, es maravilloso ver a una chica tan joven, doctora muy reconocida, que está empezando a realizar convenios para que más personas jóvenes, hombres y mujeres, puedan hacer estancias de la NASA, incluso estando en la preparatoria, y que puedan empezar a tener esta relación con la ciencia desde muy etapas tempranas, ¿no? Bueno, voy a estar hablando mucho aquí de equidad de género y creí importante decir en algún momento qué es lo que voy a hacer referencia a eso. Ante todo, pues es un concepto muy amplio que meritaría otro webinar completo y quizá un curso completo, pero así grosso modo les diría que para mí es un conjunto de ideas, de creencias, de valores, en el cual lo que estamos buscando es la cuestión tanto sexual como de género, como buscar una igualdad y una justicia.
en relaciones prácticamente a las oportunidades que se tienen entre hombres y mujeres. No buscamos una igualdad, como a veces se piensa, sino buscamos una equidad. Y entre ellos, para mí, es estandarizar oportunidades para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Que las niñas, por ejemplo, que están estudiando en primaria, tengan la misma oportunidad de acceso a poder estudiar una carrera de ciencias, al igual que los hombres, ¿no? Que tengan la misma oportunidad, la misma capacidad de becas, de estancias, de tener estas experiencias de la misma manera que lo tendrá un hombre. Eso incluye para mí equidad de género. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual, como les dije, no es muy halagadora. Tenemos que el 35% de las carreras, de las mujeres, ¿verdad?, de los alumnos matriculados en carreras son mujeres. Ahí no existe todavía una fuerte desigualdad. Habrá gente que va a decir otra vez están con lo mismo. Pues sí, porque la desigualdad no es que sea cero el número o sea demasiado poco, pero es todavía mucho por hacer. Y hay que decir importante que de ese 35%, que es la matrícula inicial, pues va a haber una alta deserción, que ahorita lo voy a platicar, durante los primeros semestres, los primeros años. No significa que los que se matriculan decidan finalmente matricularse en una carrera que involucre cualquier área STEM, cualquiera de las 4, termine esa carrera. Acaba de salir, leía al día de ayer, este reporte de la UNESCO de 2019 que se llama Descifrar el código, la educación de las niñas y las mujeres en las áreas STEM. Es un reporte que está ahí en la biblioteca digital de la UNESCO, es gratuito, es libre, y la verdad es que pues les voy a compartir algunos datos, pero vale mucho la pena echarse un clavado al reporte. Por ejemplo, otros datos adicionales al reporte nos dicen que cuando tú le preguntas a una niña de primaria si le interesa estudiar un área como ciencias, solo el 9% expresa su deseo de quizá seguir con una carrera de ese tipo. Y cuando están ya en la preparatoria próxima a tomar la decisión final, este porcentaje se reduce alrededor del 5%. Versus los hombres, que es un poco mayor. Estamos hablando ahí todavía a nivel primaria. Vean, hay un 28% de los hombres que ya expresan eso. Recordemos que hay muchas como mitos, ¿verdad?, alrededor de qué significa estudiar ciencias, ¿verdad? Hay muchas ideas detrás. Por ejemplo, en el área ingenieril, lo que se sabe de las mujeres es que solamente el 19% de las mujeres que estudian ingenierías en México, estoy hablando ya de datos de México, son mujeres. Y si piensas en carreras como muy precisas, como dentro de las ingenierías, eso es lo que he aprendido a trabajar con ellos, hay ingenierías más suaves y más duras. De las ingenierías duras, como de sector automotriz, de electricidad, de electrónica, las mecatrónicas entre ellos, vean que el porcentaje del 19% se reduce el 6%. O sea, ahí existen otro tipo de mujeres que entran ahí. Entonces, en la literatura, y aquí voy a poner un caso de Canadá, que es Ontario, hablan lo que se llama la fuga de la tubería, ¿no? La leaking pipeline. Vean cómo, por ejemplo, aquí en la gráfica muestra números, pero estos números de verdad son muy repetitivos en básicamente caso México, caso Estados Unidos, caso general. Entra un número, por ejemplo, 100,000 estudiantes, estamos hablando de primaria, quizás secundaria, grado 10, y vean cómo a través de las diferentes decisiones de pasar a la preparatoria, ya entran solo 8,800 a primer año de ingeniería, y la gente que se gradúa se reduce a 6,000. Y luego la última, aquí está mostrando, viene las que estudian un posgrado en estas áreas, se reduce a 2,500. Y finalmente, y ahorita voy a hablar de la parte de las mujeres que deciden hacer un posgrado, ya sea maestría o doctorado en estas áreas, vea que un doctorado en las áreas STEM se reduce a 500 personas. De las 100,000 niñas que teníamos ahí por el grado 10, que más o menos el grado 10 se refiere como a un segundo año de secundaria, vean que los que terminan de tomar la decisión de cursar estudios de posgrado y terminarlos, porque una cosa es que entren y terminen, pues hay una fuga muy importante. Entonces, un poco me gustaría platicar con ustedes a qué se debe esa fuga. Este es un mapa que muestra el reporte UNESCO que les hablaba. Está mapeando, no tiene información de todos los países, pero noten cómo está coloreando. México estamos en lo que reportan según ellos, que ahí tenemos entre un 47 y un 53% de matrícula de niñas, adolescentes y jóvenes de género femenino que incursionan en estas áreas. Ciencias naturales, matemáticas, o sea,
más o menos es un porcentaje, pues digamos normal, pero digamos no es todavía el deseado. Los datos que tenemos para México de otras fuentes como INEGI, por ejemplo, son un poco menor, de alrededor del 35%. Algo que me interesó bastante el reporte es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se cree mucho esta idea de que es una cuestión biológica, que las matemáticas se da más a cierto tipo de estructura mental que tiene que ver con los hombres, una cuestión neurocientífica, y la verdad es que las investigaciones han reportado que no es así. Por ejemplo, dos hechos claves que resaltan y que creí ustedes como maestros de matemática les iba a interesar, que se cree que la brecha de género es levemente superior en el caso de matemáticas. Incluso se observan dependiendo de las regiones y los países, no hay que generalizar, entonces es un reporte mundial, pero por ejemplo hay ciertos temas que son más de varones, ¿no? Más de niños, que tiene que ver con el álgebra, la geometría, ¿verdad? Incluso esta cuestión de números. Que en ciencias se reporta un poquito más de mujeres, más que en matemáticas. Y otra cosa que dicen, pareciera que las mujeres son mejores en ciencias que en matemáticas, o sea, numéricamente hablando, digamos, en términos de promedio, y que se inclinan más por otras áreas científicas, ¿verdad? También científicas, perdón, pero que tienen que ver con la biología y la química. Y los hombres, pues ellas tienen un menor rendimiento en cuestiones de física o cuestiones de geociencias. Entonces, dentro incluso de estas 4 grandes áreas, que son las áreas STEM, va a haber una distinción donde se destacan más los niños. Pero sin embargo, quitando un poquito esta creencia que es algo biológico, pues no es por ahí. ¿A qué se debe? ¿No? Pues ¿a qué se debe? Pues la verdad es que la pregunta es muy difícil. Son muchos factores que ocasionan que las mujeres incluso salen mejores evaluadas, por ejemplo, al terminar la secundaria a los 15 años. Hay algunos reportes que indican que a veces las mujeres tienen un buen desempeño en estas áreas, pero al hacer el brinco, por ejemplo, al liceo o al bachillerato, como la preparatoria aquí para nosotros, pues deciden, digamos, no entrar, por ejemplo, a especialidades que tengan que ver con la cuestión de ingeniería, como dirigiéndose a ingeniería. Entonces, vean aquí el espectro, es muy bonito, tiene que ver con el estudiante mismo, por supuesto, la personalidad, un poquito esa, digamos, certeza de la persona, tiene que ver con un entorno familiar, que es la parte de la familia, pero quizá lo que convenga platicar aquí con ustedes es la parte de la escuela. Efectivamente, tiene que ver con los maestros, el tipo de enseñanza que tiene, el tipo de, me gusta el tipo de equipos y materiales STEM que se usan, el tipo de interacción que tienen con el profesor y yo diría con el conocimiento en juego, el tipo de material, los libros de texto y demás. Y otro espectro mucho más amplio que tampoco nos podemos meter mucho, aunque sí podemos abonar, es la sociedad. Que para mí eso tiene mucho que ver con esos referentes y estos ejemplos que ponemos a las niñas o mujeres jóvenes que ya tienen un poco el gusanito de trabajar en ciencia, que sigamos reforzando estos ejemplos que yo les mostraba ahorita de chicas que se han destacado en estas ciencias. Y voy a ligar mi parte de matemáticas con eso, porque obviamente soy más experta en el área de matemáticas, la parte de enseñanza. Pues el reporte dice, UNESCO dice que la calidad de los profesores, incluyendo su especialización y competencias pedagógicas, va a influir de manera significativa en que se participen más mujeres y niñas en el área STEM. O sea, en el fondo, pues todos esos factores que muestra el espectro, pues influyen, pero nosotros como maestros al frente, y por eso buscamos profesores que quieran inspirar a eso, pues podemos hacer un cambio importante en que esa decisión sea tomada y que ese, digamos, enamoramiento con las ciencias suceda. Esto es lo que sucede, voy a regresar ligeramente un poco y ahorita voy a la parte de enseñanza. Esto es lo que sucede con la parte de investigación. Lo primero que queremos es atrapar a las jóvenes para que estudien áreas STEM y después nos gustaría que hubiera un seguimiento, que es esa parte que se tiene que ver con la investigación. Posgrados tipo maestría y doctorado. Por ejemplo, en México tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, que se llama SNI. Tenemos solamente que el 35% de las mujeres ahí, de las personas ahí son mujeres, que es más o menos bajo. Y en la Academia Mexicana de Ciencia, que es otra instancia parecida al SNI, también con méritos de publicaciones, es solo el 24%. Y ahí está la fuga otra vez, no en general, sino para la gente que hace estudios de posgrado, vean cómo va reduciéndose. O sea, vamos perdiendo en cada momento
pues esas candidatas por diversas razones. Por ejemplo, les platico algo que sucedió en el TEC el febrero pasado, 26-27 de febrero. Nosotros cada año tenemos un congreso de investigación y desarrollo. Este congreso, como verán ahí en la publicidad, tuvo su edición número 50. La 50 vez que se hace. Y es la primera vez en el año 2020 que se hace un panel que se llamó así. Investiga como una mujer. Brunch con mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, primeramente, una de las panelistas, hay dos, todas son muy distinguidas, son doctoras investigadoras, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Podrán ver aquí a la derecha a Janet Gutiérrez, ella es una SNI nivel 2, es la más joven del panel. Está en medio la doctora Ada Junats, ella es la Premio Nobel de Química en el año 2006. Ahorita vamos a hablar de este tema. Y del lado izquierdo está la doctora Dora Elvira García González, que ella es SNI nivel 3 y es la investigadora de la vicerrectora de investigación de la Escuela de Humanidades. Entonces, nada más para decirles de referencia, en este congreso, aparte de que por primera vez se hace este panel de platicar qué significa ser una mujer en la ciencia y qué significa investigar, ser investigadora aparte, y unas investigadoras muy renombradas, pues se dan estos premios que se llama el premio Rómulo Garza. Y bueno, hubo dos ganadoras que quisiera resaltar. Obviamente a Dora Elvira como profesora investigadora insignia, que es como la profesora investigadora más destacada de ese año. Y a esta joven de la izquierda, Celina Rojas. Celina es una alumna de preparatoria que ganó por mejor proyecto de investigación. Proyectos de investigación que ya están haciendo estancias. Vean que es muy jovencita, ¿eh? Ni siquiera ha empezado la universidad. Y bueno, son ejemplos que creo que vale la pena resaltar. Llama mi atención un poco en la revista del Tech Review, habla, ellos son los ganadores, ¿verdad? Bueno, quisimos usar en el título de nuestra conferencia el arroba porque son ellos y ellas en realidad. Hay, pues como verán, gente muy destacada que está apareciendo. Pues justamente como vino Ada Junat, pues ahí nos platicaba un poco un presidente que estuvo en el premio Nobel, de cómo va esta idea de los premios de las mujeres a nivel de un premio Nobel. Pues primero, como saben, no hay premio Nobel de matemáticas. No vamos a entrar mucho aquí por qué, pero bueno, toda una historia muy graciosa hasta cierto punto de por qué no. El premio Nobel inicia en 1901 y durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, solo 53 mujeres han ganado el premio Nobel. Más o menos del 6%, 5.5%. Como bien saben, es Madame Curie la que gana el premio Nobel 2 años después. Y no solamente eso, Madame Curie lo gana por primera vez en 2 premios Nobel. Y al día de hoy es la única persona que ha ganado el premio Nobel en 2 categorías diferentes. Una en física y una en química. Eso es algo que vale la pena resaltar. Insisto en esta idea de poder reforzar más esos referentes de cómo ir rompiendo, como dice este artículo de BBC, cómo ir rompiendo los techos de cristal, creando más ejemplos de lo que están haciendo las mujeres en la ciencia. Ahí comparto una pequeña foto de Madame Curie. Y más o menos así va la numeralia de premio Nobel. Vean que eso es otro dato interesante que tenemos en los premios. Existen más mujeres que han ganado en las primeras 2 categorías, que es el premio de la paz y en literatura, que son, si se fijan, como áreas no STEM. Y solamente, pues, Ada Junat, Madame Curie y otras más son las que han ganado en el área de química y física, ¿no? Es algo que vale la pena resaltar. Nosotros, bueno, no tenemos un premio Nobel de matemáticas, tenemos un premio Nobel de lo que se llama la medalla Fields, que es como nuestro premio Nobel. Y bueno, quiero platicarles desde que empieza el premio en 1936, solo en 2014 hay una mujer que la gana, que es esta colega iraní que se llama Mariam Mirzakhani. Mariam Mirzakhani, como verán, es muy joven, lo gana antes de los 40 años y tristemente muere 3 años después, en 2017, a causa de un cáncer de seno. Entonces, bueno, es como una historia para ver lo nuevo que ciertas mujeres se han destacado en el área de matemáticas. Y otra nota interesante que me gustaría decir con ustedes es el otro premio Abel, que en esta nota de periódico la llaman el premio Nobel de matemáticas también. Y bueno, en los 17 años que este premio existe, solo hay una mujer que ha ganado el premio Nobel, y quiero decirles que fue el año pasado,
que es la doctora Karen Uhlenbeck de Texas University, ¿verdad? Aquí en Texas, en Estados Unidos. Y ella pues ha sido reconocida en los medios, obviamente por su trabajo por el que gana, pero también porque ha sido modelo para inspirar a niñas a elegir lo que es hacer carrera científica. Entonces, con estas notas quiero reforzar un poco la idea de que hay que hacer mucho todavía, hay mucho por hacer. Y ustedes como profesores que me escuchan y que hoy se conectaron a esta sesión, pues tenemos como mucho que aportar, sobre todo inspirando a las personas a trabajar en esta. ¿Cómo promover eso? Pues esta idea de mujeres en la ciencia, ¿verdad? Que dice, se están produciendo desde hace años ya estos libros que tratan de rescatar a las mujeres que han estado olvidando las ciencias a través de la literatura. Este libro en particular retoma 50 pioneras que han cambiado el mundo y entonces habla un poco de la biografía y está dirigido a niñas, a públicos muy jóvenes para que pues lo lean de manera amena y las conozcan. Y últimamente el cine ha hecho también lo suyo. No sé si han visto la película Talentos Ocultos, que ahí también trata de rescatar el trabajo que habían hecho estas 3 mujeres en la NASA, justo para el lanzamiento de uno de los cohetes, uno de los Apolos, y que su trabajo había sido pues efectivamente oculto durante años, ¿no? Y está por otro lado, bueno, la rescato ahí Hipatia de Alejandría, una gran matemática de la época griega. Esta película que esta no fue tan conocida como la otra, y donde intentan un poco rescatar y compartir al público esas historias, ¿no? Esos trabajos no son menos importantes, son muy valiosos. Entonces, bueno, quiero hablarles qué iniciativas sugieren, pero antes a mí me gustaría mucho pues compartirles de nueva cuenta otro video que me encontré haciendo pues esta búsqueda. Me pareció muy valioso que las propias niñas les dijeran porque era importante esta parte y lo hago con ustedes. Ahí está Rubí, ¿verdad? Siempre sí. Comparto pantalla. Es un video muy, muy breve. Las matemáticas se me dan mal. ¿Y la física? Debería ser algo más fácil. Historia, arte, enfermería. Biología como mucho. Las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. ¿No llegamos? Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama... Futuro. 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 Muy bien, pues disculpe porque no le di ampliar bueno, sí le di ampliar la pantalla, pero pues no me dejaba. Una cuestión aquí tengo. Pues como verán, pues a mí me gustó pues escuchar cuando hablo de todos estos datos. Este es un proyecto del País Vasco en España, ¿verdad? De cómo las niñas pues perciben, esto es, a pesar de que es España, pues sería muy recurrente lo que encontraríamos si habláramos con las niñas. Bueno, hay muchos proyectos que también ya se están haciendo en México y en Latinoamérica y más o menos las niñas reportan esta misma preocupación. ¿Qué iniciativas sugieren? Bueno, voy a citar aquí un trabajo de una colega que publicó una revista. Bueno, habla de hacer más mentorías.
Está, por ejemplo, un proyecto que se llama Mujeres en STEM, Futuras Líderes, que permite tener esta idea de un mentor o una persona que te apoya, que te acompaña. También se sugieren hacer muchos talleres para que ellas conozcan más qué significa hacer computación, programar o hacer ciencia, hacer química. Y ahorita les hablo del 11 de febrero. Y también está esta campaña de promoción del modelo STEM desde el hogar, que eso es algo bien importante, es trabajar con los padres de familia para que eviten estereotipos de género. Se quiten estas ideas de que estas áreas son para hombres, la matemática es para hombres o la ingeniería, y vete a áreas más como femeninas, ¿no? Y que es importante la detección temprana de las habilidades de las y los menores. Esta es una foto de este proyecto de Mujeres en STEM, Futuras Líderes, que es un proyecto muy grande que como verán está apoyado fuertemente por CONACYT aquí en México. Y otra iniciativa que he visto al respecto importante es EPIC-WIL, que es otro organismo que conocí por ahí con la gente del TEC, que ellas promueven mucho, particularmente me ha tocado ver programación. Hacen fiestas de código, las niñas programan y entonces pues enseñan a las niñas que eso también es interesante. Y esto es lo del evento del 11 de febrero, de ahí pasé un poco el video, que el 11 de febrero, por si no lo sabían, es el Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. Entonces, por ejemplo, en MIC acabamos de ponernos como meta que el próximo 11 de febrero, en el 2021, pues se haga una gran feria. Este año en algunos campus del TEC de Monterrey, Puebla y otros hicieron algunas ferias, stands con actividades para las niñas de primaria y secundaria, pero bueno, este año queremos hacerlo en grande y muchos países, muchas ciudades en México lo hacen. Otra cosa es que eso no es menos importante, que creo yo que es casi crucial, instaurar lo que es políticas públicas incluyentes. Es decir, que son los ministerios de educación, en este caso en México la Secretaría de Educación Pública, quienes están promoviendo que a través de diversas iniciativas, talleres, instancias, ferias, cursos, dentro de la educación gratuita, obligatoria, pública, se puedan permitir que las niñas puedan incursionar en estas áreas. Y esto es muy nuevo, es de 2019, es del año pasado que la CEP empieza y que creo que puede empezar a cambiar pues, las cosas en que las niñas empiezan a verlo. Son programas bastante recientes, como podrán ver. Y aquí veo el tema de profesor inspirador. Pues, ¿por qué los necesitamos ustedes? Pues justamente por todo lo que acabo de decir, que hay mucho trabajo por hacer. Para decirles que el tema inspirador, pues nos basamos en el modelo TEC 21. En el caso del TEC de Monterrey, pues reconocemos la importancia del profesor en el proceso de aprendizaje. Ya vimos que la UNESCO nos pone como un elemento muy valioso para impulsar esto. Y investigando qué es el profesor inspirador, pues sabrán que es, dice la RAE, que es el que inspira. Entonces te deja un poco igual. Pero también se les preguntó a otros profesores que aquí en el TEC han ganado premio de profesor inspirador. Y ellos han dado estos consejos. Pues que escuches a los alumnos, que hagas equipo con ellos, que les enseñes a pensar, que los prepares en darle reto, que te prepares constantemente y les des retos de la vida real y que apuestes a la experimentación, entre otras cosas, ¿no? Ellos dan como sus consejos de vida. Y en ese sentido, pues ahí sí voy a hablar de la modelación matemática, porque justamente desde tiempos atrás yo he trabajado mucho esta idea de modelar. Dicen los profesores inspiradores, da ejemplos de la vida real y yo les digo a ustedes, pues vamos a modelar. ¿Qué es modelar? Pues para los futuros ingenieros es promover conocimiento disciplinar, pero también es promover otras competencias transversales o habilidades genéricas, ¿no? Que tienen que ver con lo que los profesores inspiradores decían. Pues que te comuniques, que conozcas, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos modelación matemática. Y dentro de mi comunidad, que es la matemática educativa o la educación matemática, o dependiendo a quién le preguntes, o la didáctica de la matemática, pues la modelación tiene más de 40 años y hemos trabajado mucho sobre mostrarle al alumno, para enamorarlo y engancharlo en la ciencia, esta conexión que hay entre la matemática formal y rigurosa que estudia y lo que va a hacer en su vida laboral, como ingeniero, como programadora o como científica, ¿no? Otra cosa que han empezado a decir las comunidades es que empecemos a invitar a los alumnos a representar y a modelar problemas cada vez más complejos, que se hagan preguntas difíciles y que se van a resolver no ahorita, sino en 10 o 20 años, ¿no? Y sobre todo que ayudemos a los alumnos a pensar que lo que hacen tiene que ver mucho con mejorar la calidad de vida a través de diversas cuestiones. O sea,
que las propuestas o los modelos que hagamos tienen mucho que ver con mejorar esa calidad de vida de las personas. Pues pienso que por ahí el tiempo me lo estoy acabando. Rubí, ¿cómo ando? Vamos bien, tenemos preguntas, pero si quieres pues, seguir y concluir para abrir el espacio de Q&A. Ok, muy bien, cierro entonces brevemente esta parte nada más, una recomendación que hace esta investigadora australiana, Lynn English, pues tiene que ver con, pues hagamos currículum más integrados. Hacer currículums integrados es no hacer por separado las clases de programación matemática y física, sino hacerlas juntas, pero esto también compete un reto. Yo en un webinar anterior que hicimos con Rubí hace como 2 años, pues les hablé un poquito que una forma de modelar en la clase es hacer experimentos con ellos, es llevarles para que vivan y conozcan los fenómenos y así enamorar no solo a las niñas, sino a los jóvenes hombres también. Sobre todo enamorarlos del conocimiento matemático en el sentido de que lo van a entender y van a ver en qué se aplica, ya sea simulándolo o haciéndolo como un experimento real. Y otra cosa que yo recomiendo a los profesores inspiradores que se sumen a esta invitación que hago, pues a que pongamos en marcha 5 elementos fundamentales en los cursos que podamos permitir enganchar a estos alumnos. Que modelemos, que ese sea el corazón de nuestro curso, problemas reales, que hablemos siempre de esos problemas que a veces llamamos aplicaciones, pero que sean el centro del curso. Que juguemos mucho con esta idea de jugar entre diversas representaciones del concepto matemático, su parte gráfica, numérica, analítica, y que hagamos experimentos en el aula, que no tengamos miedo de llevar al aula algo físico, un prototipo, un circuito eléctrico, algo que pueda el alumno entender más de qué trata la ciencia trata de eso. Y a veces cuando no se puede, que llevemos un simulador a la clase y que podamos trabajar con ellos, ese simulador, que ellos puedan construir su propio simulador. Y finalmente, y no menos importante, diría yo, que podamos vincularnos como profesores con otros colegas de otras áreas. Quizá los que me escuchen el día de hoy son matemáticos como yo solo estudié matemáticas, no sé tanto de física, pero he aprendido en estos 12 años en el TEC, trabajando con los ingenieros, yendo al laboratorio, preguntando, y esas experiencias las llevo a mis alumnos al aula y los logro, pienso yo, pues si no enamorar, porque mis alumnos son ingenieros y están enamorados de la ingeniería, sí ir entendiendo más estas nociones de por qué enseño ciertos conceptos matemáticos como la integral o de la derivada, por qué son importantes, por qué es importante ciertas algoritmias o ciertos procesos a raíz de este diseño general. Y para finalizar, pues decirles que el uso de las calculadoras, de las computadoras, de otros dispositivos tecnológicos, ¿verdad?, que tiene que ver con el uso de tecnología, yo lo llevo mucho desde una calculadora con un sensor de voltaje para medir un circuito eléctrico, que es la foto que está ahí. O a veces usamos el tracker para hacer videos y poder entender más el fenómeno de movimiento. O a veces hago una simulación como esta de FET que está en la red y que podamos construir un circuito eléctrico virtual. O finalmente, que ya es el trabajo que últimamente he estado realizando con ellos, creamos nuestras propias simulaciones a través de software como Benzin y jugamos con ellos a entender mejor pues cómo se comportan ciertos fenómenos. Entonces yo, para un poco respetar el tiempo del webinar y quizá contestar algunas preguntas, pues yo lo dejaría por ahí. Bueno, los invito a, si quede corto en esta parte matemática, pero bueno, los invito a consultar el webinar anterior y pues ponerse en contacto conmigo a través de esta historia. Rubí, te escucho. Sí, muy bien. Sí, los invito a que por favor envíen sus preguntas en el chat de Facebook. También compártanos su nombre y del país de donde nos siguen, eso nos sirve muchísimo. Y por favor envíenos todos los comentarios que deseen que compartamos por aquí. La primera pregunta es bueno, tiene este nombre, dice Mate DSD. A lo que escucho me pregunto, ¿no estamos siendo exclusivos al focalizar esfuerzos en el género femenino? ¿Sí me escuchas? Creo que no me escuchaste, Ruth. A ver, vamos a ver. Perdón, ahí va.
Ah, sí, no, no te preocupes. Ok, sí. Pregunta Mate DSD. A lo que escucho, dice, me pregunto, ¿no estamos siendo exclusivos al focalizar esfuerzos en el género femenino? Y continúa, el problema de Latinoamérica no está en la baja de producción científica respecto a los países de otros continentes. Son como que dos preguntas que así más o menos se entiende. Ok. ¿Dijo el nombre, colega, no? Dice Mate DCD. Si quieres te repito la primera. No, sí, okay. Sí me quedan claro. Bueno, ok, sí. Quería hablarle por su nombre, pero colega, sí, efectivamente. Y bueno, cuando Rubí y yo juntas decidimos el nombre del webinar, por eso quisimos un poco poner buscamos profesores y profesoras. Sí, es cierto que el día de hoy pues decidí hablar de problema de equidad de género en la ciencia, pero existe otro problema en general, que es de hombres y mujeres. No tenemos suficientes alumnos matriculados en STEM. Sin embargo, lo que quise resaltar el día de hoy, por una cuestión de lo que Laura platicó y de dónde está inserta esta iniciativa, que queremos promover que existan más mujeres en la ciencia, pero sin embargo, esos esfuerzos que dije al final de resignificar el concepto matemático o verlo de otra manera, es para que existan mayor personas, hombres y mujeres en la ciencia. Y bueno, siempre está esa discusión eterna de por qué, y yo tengo un hijo varón de 14 años, me dice eso, y mis compañeros hombres también, ¿por qué no se excluyen? Si no tan en cuenta, sí habría que ampliarlo. Sin embargo, lo que hace He4She es ahorita nada más como apuntalar a las mujeres. Y yo lo que le puedo decir también es que son bienvenidos. De hecho, la iniciativa por eso se llama He4She, porque es como que todos juntos, hombres y mujeres, pues vamos a permitir que hombres y mujeres crezcamos en la ciencia. Solo que si se fijan, y si está de acuerdo conmigo, cuando uno ve particularmente el problema en las mujeres, es un poquito mayor el reto. Y por eso hablamos de la cuestión de equidad, porque queremos hacer un poco nivelar. Pero yo cuando doy mi clase, más del 80% de mis clases son hombres. Todas mis iniciativas son para que cualquier persona que me escucha pueda entender la matemática sin hacer una exclusión propiamente. Es la respuesta que yo daría, Rubí. Correcto. Gracias. La siguiente pregunta, Rafael Alberto González Porras. Dice, soy formador docente de aritmética en la normal Miguel F. Martínez. La mayoría son alumnas. ¿Cómo podemos unirnos a estas acciones de manera conjunta en un proyecto STEM? Otra vez se me fue tu pregunta. Ok. No te apures. ¿Era normalista la F. Martínez? Ahí me quedé. Ajá. Y dice... Así. Dice que es formador docente en la escuela normal. La mayoría de sus alumnas son mujeres y quiere saber cómo puede unirse a estas acciones de manera conjunta, quizás a través de un proyecto STEM. Sí, claro que sí. Bueno, si me permite, ahorita vuelvo a poner mi correo y me da sus datos. Un poco este tipo de conferencias es para identificar esas personas y sería muy sano colaborar juntos en un proyecto STEM. Hay muchos proyectos que ya no mencioné, que yo conozco personalmente. Uno de mi colega Ángeles Domínguez aquí en campus. Está la gente de Sinvestab trabajando, la gente de Chihuahua, de Tamaulipas. O sea, tengo una red de colaboraciones aparte de matemática educativa y podemos sumarnos, colegas, a trabajar juntos. Y la verdad, las chicas, pues es primaria, supongo, aritmética, pues serían así como, pienso yo que ahí es donde tenemos que trabajar en este enamoramiento. Ustedes escuchaban a las niñas que son españolas, pero es muy fuerte escuchar decir, no sirvo, no se me da, esto no es para mí. Y es todo lo contrario, ¿no? Es para todos el que quiere. Muy bien. Julián Hernán dice, ¿cómo culturizar a los padres para hacerlos entender que la ciencia es parte de todo género y no nada más de uno solo? Pues ese es un buen punto. Bueno, habría que adentrarse más en las iniciativas que se tienen. Les digo, estos talleres que yo he visto para niñas, y se van enfocados mucho a niñas, me tocó, por ejemplo, a mí participar en divulgación de ciencia. Allá en Sinves Niños, en Sinvestab, fueron 20,000 personas, me parece, y había los papás con los niños.
Y pues yo les enseñé circuitos eléctricos, por cierto, llevé el sensor y todo, y los papás se acercaban. Y creo que sí hay un desconocimiento de ellos mismos, de lo que su hijo mismo o su hija puede hacer, ¿verdad? Por eso la UNESCO me gustaba ayer que leía apuntarla que hay que trabajar mucho con los padres de familia como una iniciativa urgente de que desmitifiquen estos para niños o para niñas. También en el programa de mentoreos, muchos organismos tienen programa de mentoreo. Yo estuve en uno que se llamaba 1000 Niñas, 1000 Futuros de la Academia de Ciencias de Nueva York. Y por ejemplo, la chica que me tocó ser mentora era aquí de Puebla, de un pueblito cerca de Puebla capital. Y sus papás le decían que ella quería estudiar programación, quería ser ingeniero en programación. Y sus papás le decían que no, o sea, que eso no era para mujeres. O sea, y sus dos papás, por ejemplo, la referencia era trabajar en el comercio informal, ¿verdad? Entonces, como que le decían, ¿por qué quieres hacer eso? O sea, mejoras otras cosas. Entonces, parte de mi programa de mentoreo y creo mi participación y de todas era hacerle ver a ella que si ella tenía futuro y demás, pues adelante. El programa la llevó a Nueva York, luego se la llevó a Perú y hoy ya se graduó como ingeniero en sistemas computacionales. O sea, por eso esos programas de mentoreo hay que trabajar con los chicos para que no los desanimen, pero yo pienso que hay que trabajar con los papás. Algo que veo como mamá de un niño de secundaria es que en el WhatsApp de las mamás siempre la tarea de matemáticas así, está bien difícil, está bien difícil. Todas las mamás refuerzan mucho la idea de que la tarea de matemática es difícil. Y yo veo el problema y bueno, no son problemas que empezando a pensar un poco salen y les comparto la solución. Pero sí veo ese detalle que las mamás refuerzan en las niñas, en los niños, es que la matemática es súper difícil. Y yo les digo, yo el hecho que tú no puedas o tú hayas batallado no significa que él no pueda. Pero transmitimos estos miedos a los niños y eso es lo que hay que erradicar. Entonces yo sugiero trabajar en talleres con los papás. Excelente. Algo sobre lo que estás comentando, Ruth, dice Gisela Gutiérrez. Mi nombre es Gisela, soy docente de primaria. ¿Cómo podemos motivar a los padres de familia que dejen que sus hijas estudien matemáticas? Dice, es muy difícil. Ella confirma. Así es, Gisela, pues justo por todo ese trasfondo que les compartía, es muy cultural. También se creía en un tiempo que los licenciados en matemáticas también iban a tener como mucho futuro, no les iba a hacer muy bien. Y literalmente, bueno, yo soy maestra de profesora de matemáticas, pero nos decían, vas a terminar dando clases, lo cual no es malo, lo cual no necesariamente es malo. Pero hoy en día les platico que una forma de hacerles ver a los padres, que yo haría si tuviera un taller con ellos, mostrarles cómo están cambiando las tendencias del mundo actual. Y por ejemplo, hoy ciencia de datos, que es el manejo de todos los datos que Facebook, Internet, las redes sociales capturan, hoy en día está pronosticado como la carrera del futuro. Y en Estados Unidos al menos, el top 10 de las mejores carreras financieramente hablando, en la cabeza están las carreras de matemáticas, de estadística. Entonces quizás los papás no tengan esa información de ni siquiera cuál es el perfil de un matemático y qué pudiera trabajar. Puedes trabajar en la industria, en matemática aplicada, ser consultor. Creo que la gente desconoce como lo que hoy en día es un ser matemático más aplicado y más a esta nueva tendencia que viene de minería de datos, de cosas bien, bien interesantes. Entonces, supongo que la misma pregunta pasada, pues habrá que hacer un taller y compartirles esta información a los padres, ¿no? Sí, mira, otro comentario que apoya más o menos la idea anterior y esto que dices, dice Jessica Quintanilla, del Salvador, soy maestra de matemáticas y creo que nos enfrentamos a una generación que no le interesa la ciencia. En lo personal, los maestros de educación básica tienden a darles miedo a los estudiantes sobre lo que es matemática y cuando ya están en niveles más altos no les gusta matemática. ¿Cómo podemos hacer para que ya no tengan esa visión de las matemáticas? Si quieres responder brevemente para continuar con las demás. Claro, brevemente, pues sería un poco sumar esfuerzos. Primero, pues crear redes de esfuerzos, obedecer a las iniciativas que ya se sugieren, que son estos talleres, y quizá pensar qué tipo de información en estos talleres, sensibilizarlos a los profesores, ¿verdad? Y bueno, nada más quisiera retomar rápidamente, Rubí, la primera persona que no dio su nombre, tocó un tema muy importante sobre Latinoamérica, que quizá no estamos desarrollando suficientemente ciencia en general, hombres y mujeres, que Latinoamérica, no es que a los niños no les interese la ciencia, pareciera que ciertos gobiernos o ciertas visiones no les interesa la ciencia.
que ahí también hay otro tema que algún día tendremos que dialogar, ¿no? Sí. Correcto. Juliana Flores Llorente dice, soy profesora de 4º y 5º grado. Este año me corresponde dar la clase de matemáticas. La institución está ubicada en una zona rural con escasos recursos, entonces cualquier estrategia, recurso que puedan compartir con ella será de gran ayuda. Está ubicada en una zona rural la escuela. Claro que sí. Bueno, supongo que ahí en el Facebook se quedó tus datos y pues déjame investigarte. Conozco varias iniciativas así, que son zonas tampoco favorecidas en México, rurales. Un amigo en Oaxaca que hace modelación con sus niños de secundaria y hace sensores, y la verdad te sorprendería de las cosas tan ingeniosas que hace para llevarlos ahí. Tengo otra colega que está allá en Chiapas, que es una zona palenque, ¿verdad? Los que conocen en México, es una zona muy alejada, donde tiene muy pocos recursos, y sin embargo ella hoy en día, te puedo decir, implementa modelación, hace juegos lúdicamente con los niños para promover ese interés. Estoy hablando de niños de primaria y secundaria. Y dentro de mi red de colaboraciones, que es de matemática educativa, pues tenemos esos contactos. Entonces, pudiera recuperar la información y compartírtela, pero que la gente se quede, no tengo que tener la super tecnología para enamorar a la gente. Yo creo que inspirar va más allá de eso, que es como tu actitud y estas ganas que estás mostrando de hacer las cosas. De hecho, algo relacionado a lo que comentas, dice Miguel Hinojosa Chávez, ¿qué recursos didácticos le dieron los mejores resultados para la enseñanza de las matemáticas para jóvenes? En mi caso, que estoy en universidad y como digo, ellos ya decidieron ser ingenieros, las dos partes que usé mucho, que es lo que más he publicado, sí, el uso de la experimentación en la clase. Volver mi clase de matemáticas un laboratorio y llevar experimentos. Yo modelo en mi clase de cálculo, de ecuaciones, un circuito eléctrico. Y aunque no lo crean, muchos ingenieros no sabían que era un capacitor ni una resistencia, incluso yo mismo al inicio. Entonces llevamos el circuito, lo construimos, lo medimos, vemos cómo cambia su voltaje. Y la verdad, eso a los alumnos a este nivel les encanta. Estoy segura que a los más pequeños lo he probado en talleres en secundaria, que me han invitado, en prepa, y les ha gustado también. Y la otra, la simulación. No dejen de lado la simulación, que son estos software que ya están en la red, que te permiten como quiera jugar, a cambiar parámetros, que el alumno vea cómo cambian. El FET, que les decía ahorita, PHET, se los puedo pasar en Facebook, tiene simulaciones para primaria y secundaria de ciencias, de química, de física. Son libres, son gratuitas y bueno, son bastante fáciles. Pero si hace la parte experimental que decía la maestra, de que los alumnos construyan cosas, llenen un tanque con agua, que midan con un reloj sencillo, y vas viendo el modelo que se genera ahí, la verdad que les hace mucho sentido. Decimos nosotros dar significado al concepto. Les encantan los chicos, incluso a los jóvenes de segundo año de ingeniería. Correcto. Dice Arbel Nico, tiene 2 preguntas. La primera es, ¿tienen en su trabajo evidencias de curso de carrera, decisiones de carrera u orientación vocacional? Yo personalmente no. Ahorita no se me viene a la cabeza algo así, pero hay mucho en la literatura que se llama la transición preparatoria universidad. Transición, hay mucho reportado que es esa decisión que toman. No lo tengo ahorita en la mano, pero pudiera investigar, que es cómo finalmente esos tipos de talleres o iniciativas impactan en que los alumnos terminen decidiendo matricularse en una carrera STEM. Bueno. Creo que fácilmente se pudiera conseguir. Ok, la segunda pregunta de Arbel Nico dice, para ustedes, ¿qué están incluyendo y qué no en STEM? Bueno, STEM, como lo precisaba al inicio, cuando vas a ver por todos lados que hablan de iniciativas STEM, carreras STEM, currículum STEM, se refiere a 4 grandes áreas. S es ciencia, y en ciencias meten pues todas las ciencias naturales, biología, química. La T de tecnología, y ahí meten mucho la gente de programación, uso de tecnologías, las TICs, de comunicación y información y comunicación. La E de ingeniería, y ahí también meten a todas las ingenierías, por eso el STEM es un paraguas demasiado amplio. Y la M, pues de matemáticas, y ahí nos meten a nosotros con la matemática pura, la aplicada. La verdad es que, bueno, sé que no hay tiempo, a Rubí, porque esto es de tiempo, pero cuando uno investiga cómo nace STEM, nace en los años 60 en Estados Unidos,
y es un movimiento un poquito estratégico para poder ganar fondos del gobierno para investigaciones. Otra vez, incluso cuando fallan la carrera contra el espacio, cuando los rusos llegan primero que los americanos, ellos saben que tienen que hacer algo en los años 60, 70, y entonces inventan el acrónimo STEM. Y lo que hacen es ganar fondos más fácil porque ya empieza la integración de las áreas de ciencia, que son proyectos multidisciplinarios. Entonces de ahí un poquito nace, pero tu pregunta específica es, el STEM es un super paraguas. Por eso hay que tener cuidado cuando dices, voy a trabajar un proyecto STEM, estás diciendo todo y nada a la vez, estás excluyendo las otras áreas, pero no queda muy claro cuál área estás trabajando. Ok, la siguiente pregunta, Andrea Landela dice, ¿hay iniciativas a nivel internacional? Yo sé que acá en Argentina hay un programa que se llama Chicas Programadoras, pero se me ocurre que si hubiera alguna iniciativa latinoamericana o hispanoamericana, podríamos trabajar más teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada lugar. ¿Qué opinas, Ruth? Totalmente de acuerdo. De hecho, en la ACSEI, en un taller que di, se acercó una chica que era como el Epic Queen de allá era Santo Domingo, es el ACSEI. Entonces ahí conocí iniciativas de Colombia, o sea, de Santo Domingo. Son iniciativas más locales. Y lo que hacen, las que yo platiqué ahorita como ejemplos, vean que la SEP, que es el Ministerio de Educación mexicano, son iniciativas más locales, porque como mencionaba el compañero, la UNESCO y el reporte ese que les invito a leer a todos, muy interesante, la UNESCO es un panorama general, internacional, pero nosotros sabemos que Latinoamérica tiene pues como sus particularidades y sí creo que hay que trabajar iniciativas más locales, que tiene más que ver con esta idiosincrasia de no desarrollamos tanto lo que llamamos ciencia básica, a veces no se interesa mucho la ciencia básica por la ciencia básica, nos vamos mucho más a la parte aplicada o a otro tipo de investigaciones. Creo que eso está cambiando, pero sí hay que, decimos, tropicalizar las iniciativas y adecuarnos a nuestras realidades latinoamericanas. Muy bien. Dice Slu Ruiz, ¿qué correlación hay entre el éxito en las ciencias y la maternidad? Hace algún tiempo veía estadísticas del gremio docente, más mujeres en educación básica y mayor cantidad de hombres en la educación superior. ¿Cuál es tu opinión? Pues justamente la tubería que se tiene la fuga, ¿verdad? Es lo que muestra. Y, por ejemplo, la pregunta clave es ¿por qué hay esas fugas? Y en el panel que hubo en el Congreso, todas las investigadoras de alto renombre son mamás, son madres de familia, son esposas, y nos hablaban de esa gran dificultad de tener que balancear, ¿verdad?, la vida laboral y profesional. Y la verdad es que sí es un gran reto, pero tener ese tipo de ejemplos como ellas 5 que estaban ahí en el panel, pues lo logran, ¿no? Y unas nos platicaban historias muy chistosas de ser mamás en el doctorado. Yo misma fui mamá en el doctorado. Al final del segundo año de doctorado fui mamá, entonces platicamos generalmente esas historias de, sí, no es fácil, pero es posible. Y hay que balancear. Una vez que eres profesora de universidad, investigadora, y hay que meter proyectos y hacer papers y cuidar al niño, pues hay que mostrarle a las jóvenes que es posible. Platicaban otro detalle que está en la literatura, que coincide la etapa que eres más productiva profesionalmente hablando con tu etapa de ser reproductiva biológicamente hablando. Y entonces las mujeres tienen que tomar decisiones de vida y a veces ellas creen, porque no hay referentes que les digan lo contrario, que es excluyente el asunto. O soy profesora, investigadora, o soy mamá. Y lo que hemos mostrado con algunos casos de éxito, que no somos poquitos, somos varios, es que sí es posible balancear, pero si te decimos no va a ser fácil. Y ese es el mensaje que hay que pasar, ¿verdad? Que bueno, que es posible, que hay que organizarse y que hay que contar con una esfera familiar de apoyo muy importante. Si la familia, la contraparte familiar no apoya, pues sí se puede complicar. Pero es crear esos ecosistemas de familias de apoyo. Sí. Ok, la pregunta de Rebeca Salazar Jiménez pregunta, ¿cómo generar iniciativas para nivel básico donde se pueda desde edades tempranas darle seguimiento? Asimismo pregunta también Lorena Cerón, pregunta, por favor, buenas prácticas o estrategias que puedan aplicar con niños también para que les gusten las matemáticas. Ok.
Pues justamente habría que, ahorita me decía Rubí que van a compartir la presentación, o ya la compartieron. Les puedo también compartir algunas ligas que estuve investigando. El proyecto de la SEP simplemente en México. Es una iniciativa de primaria, de, ¿cómo se llama? Kinder, ¿verdad? Primaria y secundaria. Es toda la educación pública en México. Y mucho de las iniciativas que yo he visto y que vi con mis colegas es la parte de gamificación, ¿verdad? O el juego con los niños de primaria y secundaria. O sea, yo misma sigo mucho en Facebook páginas donde les enseñan a los niños a contar y a hacer la figura y a hacer muchas cosas, que creo que ahí es donde podría ganarse esa parte del amor por los niños. ¿Dónde se rompe? Pues yo lo vi con mi hijo al menos, que se rompe en la secundaria un poco, porque empezamos a hablarles de la noción de la variable, del álgebra. Y por alguna extraña razón como que alguien dice, después de la sexto de primaria ya no hay que jugar, ya no hay que construir, ya no hay que armar. Y yo creo que la instrucción es todo lo contrario. Hay que seguir construyendo y creando cosas incluso en esos niveles. Yo lo hago con mis jóvenes de segundo de ingeniería, porque como que uno nunca deja esa facilidad de construir, ¿verdad? Entonces quizás lo que hemos perdido ahí en los sistemas educativos de no priorizar. Y hay muchas razones que son entendibles. El profesor está sobrecargado, quizá el profesor no se mete mucho en eso, aparte de esta clase hay que dar las otras, o sea, hay muchas razones posiblemente detrás, pero hay que buscar rescatarlo, porque ya escucharon a estas niñas, pues los niños van creciendo, yo los escucho con los compañeros de mi hijo, es que yo no soy bueno, no soy bueno, y mientras tengas esa idea en la mente, yo les digo, no, nunca vas a ser bueno, porque tú mismo te estás diciendo que no lo eres. O sea, hay que ir rompiendo eso. Sí, Perla confianza. Perdón. Adelante, Rofi. Sí, Perla Vázquez y Adrianita Arce tienen una pregunta relacionada. ¿Cómo trabajar todo esto que comentas en la presentación con niños y niñas indígenas? Bueno, pues es una pregunta difícil que me llevo de tarea. La verdad, no he tenido esa experiencia. Mi contacto sí más cercano es mi colega, ella se llama Atenea La Cruz. Ella estaba radicada en Tuxtla Gutiérrez, México. No sé si sean de México ellas. Pero ella hoy en día la mandaron a una planta como maestra de primaria multigrado. No sé si conozcan multigrado allá, que es de primero a sexto grado. Ella es la maestra de todo. Y la mandaron justo a Palenque. Si no conoce la colega, Palenque es una zona arqueológica muy bonita aquí en México. Y sus niños dicen que ni siquiera hablan español. O sea, ella se enfrenta día a día y no es una situación única. Gente que no tiene el español como lengua corriente. Y bueno, pues te prometo que le voy a preguntar, pero sé que tiene ahí 2 años trabajando con ellos, matemáticas, ella es matemáticas, y la verdad es que pues ha logrado sacar a fondo. Y nuestro lema de conversación entre ella y yo es la modelación, ¿verdad? Y modelación significa, pues aplica la matemática, construye, darle significado a los niños. Me apunto eso también de tarea de lo que me han dicho. Ok. Eso es otra problemática como pues aparte, ¿no? Sí. Bueno, y esta sería la última pregunta, pero vamos a pedirle a la maestra Ruth que nos ayude a responder las que quedaron pendientes y los vamos a compartir esas respuestas a través de una publicación para que por favor nos envíen su nombre y el país de donde nos siguen. Ahí agregaremos su pregunta, se la haremos posteriormente a la profesora Ruth y contestaremos con la respuesta. Bueno, la última pregunta es de Rafael Marcelo Rodríguez. Dice que es de Bolivia, que dice que realizan material educativo para primaria. El problema comienza en los primeros cursos. El aprendizaje en general de matemáticas no se realiza con motivación para los niños. Es por eso que las estadísticas nos indican que más del 50% de los niños tienen problemas en matemáticas. Nosotros trabajamos con juegos y gamificación. ¿Cómo podemos interactuar para sumar esfuerzos? Pues colega, va a través de correo, no sé si ahorita lo pongo de nuevo, Ruby. Sí. Bueno, los invito a todos aquí los interesados, fue una pequeña participación y tendría mucho más en el tintero que platicarles, pues a través de mi correo electrónico ruth@rdz.tech, ahorita lo pongo. Con mucho gusto, pues la idea de esto es pues crear lazos de colaboración, porque de eso se trata esto, de que todos tenemos por separado como problemáticas diferentes. Y bueno, la idea es hacer esta
como decía Laura al inicio, pues esa colaboración y sumar esfuerzos, ¿no? Porque hoy más que nunca se va a necesitar. Sí. También podemos dejar tus datos en el chat de Facebook, donde está la presentación. De hecho, en Facebook, ahí en el chat se comparte la presentación. Ahí ven tus datos también. Ya está ahí la... A ver, vamos a ver. Sí, también ahí los pongo y aquí pongo pues esos datos, ¿no? Okay. Ahí estoy, colega. Ahí está. Y aprovecho aquí, antes que se me corte Rubí, agradecerle mucho a Rubí Román, que es aquí la colega, por todo el apoyo para realizar, por la invitación y para realizar todo este webinar. Gracias, Rubí. Sí, no, gracias a ti, Ruth. Es un placer, la verdad, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por compartir. Compartir es algo que, bueno, necesitamos mucho en estos tiempos con tanta ayuda que necesitamos con todo lo que vivimos actualmente con el coronavirus, las personas desde su casa. Gracias a ustedes por compartir este tiempo con nosotros, a tu gran apoyo, Ruth. Muchísimas gracias. Nos despedimos y sigan al pendiente de los próximos webinars. Muchas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros. Buen día. Gracias. Buen día, Rubí. Buen día a todos. Gracias por sus preguntas. Gracias por estar conectados. Hasta luego. Les voy a contestar en Facebook. Perfecto. Sí, súper. Gracias, Ruth. Bye. Bye.